Bien. Denia, buen día. Doctor, buen día. Noelia, buenos días. Creo que Noelia no nos copia. Por si acaso, chicas, tenemos examen el día lunes. Lo que estamos haciendo en esta clase es de alimentar los temas que van a ingresar al segundo parcial. Hemos visto ya la nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución. Hemos visto el contrato de compraventa. Vamos a ver el contrato de donación. Vamos a ver el contrato de arrendamiento. Vamos a ver el contrato de mandato. Esos contratos van a ingresar al segundo parcial del día lunes. ¿Listo? Bien, a ver, ¿quién se acuerda qué es el contrato de donación? Que es un contrato chiquito que hemos visto, ¿cierto? A ver, Denia o Noelia, ¿cuál es el contrato de donación? ¿Qué significa donar? ¿Se acuerdan o no? Noelia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Contrato de donación, por ejemplo, es un contrato de carácter unilateral porque no existe una recíproca prestación y contraprestación. El contrato de donación es un contrato de carácter gratuito porque uno solo de las partes es quien va a entregar o va a realizar una prestación, la otra parte nada, ¿cierto? Que el donador debe ser una persona con capacidad jurídica, con criterio formado y demás, que, ¿qué más? A ver, ¿qué más se acuerda? Yo me acuerdo de eso. Díganme si se acuerdan qué bienes no pueden donarse. ¿Cuáles son los bienes que no pueden donarse? ¿Qué dicen, chicos? A ver, ahí está. ¿Cuáles son los sujetos en un contrato de donación? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las partes en un contrato de donación? El donante, doctor. ¿Ya? Y el Donatario. donatario. El donante y el donatario. Lógicamente, el donante tiene que ser el propietario. Para disponer de un bien, hay que tener derecho propietario, ¿cierto? El que va a donar se llama donante.
y el que va a recibir la donación se llama donatario. ¿Es un contrato traslativo de dominio? Claro que sí, porque el donante está transfiriendo en calidad de donación un bien, digamos un bien inmueble. Entonces el donante tiene que tener el poder de disposición y se genera el derecho traslativo de dominio, ¿cierto? Era antes propiedad del donante, ahora va a ser propiedad del donatario. Perfecto. ¿Debe existir la aceptación del donatario para poder recibir la donación o no debe existir? ¿Qué Sí, dice? doctor. Sí, claro que tiene que existir, ¿cierto? Como todo contrato, es un contrato, ¿cierto? Y como todo contrato debe cumplir con los requisitos llamados por ley. Debe cumplir con todos los requisitos, como cualquier contrato. Por tanto, debe existir capacidad jurídica, consentimiento, objeto, causa, forma. Y ojo que la donación, ¿en qué formato de contrato se debe hacer? ¿En carácter público o carácter privado? ¿Mm? ¿Privado o público? Público, doctor. Público, ¿cierto? Público. Es un contrato especial, es un contrato de donación. ¿No ven? Por tanto, el 491 del Código Civil nos ordena que el contrato de donación deba celebrarse por documento público. ¿Sí? Básicamente ese es el contrato de donación. Cortito, es un contrato de carácter unilateral, es un contrato de carácter gratuito, no es oneroso como la compra-venta, ¿cierto? Básicamente eso, y eso es lo que vimos en clase. ¿Ya? Ahora vamos a ver, vamos a repasar el contrato de arrendamiento. Vamos a compartirlo acá. Perfecto. Ahí está. Contrato de arrendamiento. A ver, Denia, ¿qué significa arrendar? ¿Por qué se llama contrato Alquilar, de perdón? alquilar, doctor. Alquilar, ¿cierto? Alquilar. El contrato de arrendamiento no es otra cosa que un contrato de alquiler. Y lo vimos, ahí está, también conocido como contrato de alquiler. Consiste en que una persona llamada arrendador o propietario se obliga a ceder el derecho de uso y goce temporal de un determinado bien mueble o inmueble a otra persona llamada arrendatario, comprometiéndose el arrendatario o arrendataria a pagar un canon de alquiler, un monto de alquiler por el tiempo que se le está cediendo, ¿cierto? Ese es el contrato de arrendamiento. Ahora, ¿cuáles son las características de este contrato? ¿Por qué es bilateral, Denia? ¿Te acuerdas? ¿Por qué el contrato de arrendamiento es bilateral? Porque ambos se comprometen, doctor. Claro, porque el propietario, arrendador, locador, se le dice también, cumple con la entrega del bien o del mueble o inmueble que se está alquilando. Hay una prestación.
Y el inquilino o arrendatario tiene que cumplir con otra formalidad, que es pagar el canon de alquiler. ¿Cierto? Solamente así se podría establecer que el contrato de arrendamiento es consensual, es bilateral, es oneroso porque hay un canon de alquiler en dinero y es temporal porque existe un plazo para poder firmar un contrato de alquiler. Ahí está. Es consensual porque llega a ser el acuerdo de dos partes, se fijan las condiciones en las que se va a estipular el contrato de arrendamiento. Es bilateral porque, como bien decías, Denia, las dos partes concurren con las prestaciones que les corresponde, ¿cierto? Y es oneroso porque hay un monto de dinero, que se va a pagar como concepto de alquiler, ¿sí? Es temporal porque hay un plazo, dijimos, y el contrato de arrendamiento, según el Código Civil, en su artículo 688, y a esto hay que ponerle mucha atención, 688 establece que los contratos de arrendamiento en Bolivia podrán suscribirse como base, ¿cuántos años? ¿Te acuerdas, Denia, cuántos años? Si no me equivoco, creo que eran 10 años, doctor. 10 años. El contrato de arrendamiento se puede pactar por 10 años. ¿Cierto? Por 10 años. ¿No? Entonces, se suscribe en un formato de documento público o privado. ¿O es indistinto? En realidad, el contrato de alquiler o de arrendamiento no está previsto que de forma necesaria se tenga que celebrar en formato de documento público. No se tiene establecido. Más al contrario, se encuentra en lo establecido por el artículo 492, que dice que indistintamente del contrato se puede utilizar cualquiera de las formas. Los que sí tenemos que respetar a rajatabla son los contratos establecidos en el 491. Esos son innegociables en la forma, ¿sí? Todos ellos se deben hacer en el formato de documento público. Entonces, no se olviden, 10 años. 10 años es el tope máximo para poder firmar un contrato de anticrédito. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador o propietario? Es decir, de quien entrega en alquiler. El bien tiene que estar en las mejores condiciones de uso que se pueda encontrar. ¿Sí? El propietario también le debe garantizar al inquilino, ¿no?, que el derecho de uso y goce que haga del departamento, del cuarto, como sea, ¿no?, debe garantizarle una pacífica posesión. ¿Sí? Nadie lo va a molestar ni nada por el estilo. En caso de que las partes hayan suscrito con una garantía, entonces al finalizar el contrato, esta garantía debe devolverse. ¿Sí? Ahora, no solamente el propietario arrendador tiene obligaciones que cumplir, sino también el inquilino o arrendatario. Bien. ¿Cuáles son estas obligaciones? Si el bien ha sido destinado y alquilado para vivienda, no pueden darle otro uso.
¿cierto? Se debe dar el uso para el cual ha sido alquilado. Tienen la obligación de cuidar y conservar el inmueble como si fueran verdaderos propietarios, sí. ¿Deben destituirlo en caso de que rompan algo, dañen algo? Sí, excepto el periodo de alquiler que se haya generado un deterioro, digamos, ¿cierto? Bien. Y a momento de devolver el bien, tienen que devolverlo en las condiciones en que los recibieron, a excepción de los deterioros que por el uso común que se haga de ellos no están obligados a reparar, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchos inquilinos dicen, te lo voy a hacer pintar, estas chapitas estaban así, y se lo hacen pintar y le entregan como le han llegado, ¿no? A eso se refiere. Diligencia de un buen propietario. Bien, pasamos. ¿Cómo cesa? ¿Cómo termina el arrendamiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que podría pasar? Cesa cuando se ha cumplido el término, se ha fijado un plazo, ha terminado el plazo y por lo tanto automáticamente debe concluir esa relación contractual. Puede cesar también por acuerdo de partes, ¿cierto? Las partes se ponen de acuerdo, ¿no? Para poder dar por finalizado el contrato. Y finalmente puede pasar de que por algún fenómeno natural, ¿cierto? Algún fenómeno natural pueda derrumbar, destruir, hacer perecer el inmueble y por tanto ya no habiendo bien que ocupar, bien que alquilar, el contrato de arrendamiento también se termina, se extingue. Un aspecto muy importante que les pido tomen en cuenta el día del examen, y esto les va a servir hasta para su vida futura, es esta figura de la tácita reconducción. La tácita reconducción está prevista en el artículo 710 de nuestro Código Civil. Y se aplica, ¿no? Lógicamente, en los contratos de arrendamiento. Cuando la arrendadora, luego de vencido el plazo convenido, fíjense, permite a la arrendataria seguir usando y gozando la utilidad que produce el bien arrendado, ¿no? Ahora, si yo permito que mi inquilino siga viviendo pese a que ha llegado a la finalización del contrato, estoy generando la tácita reconducción, es decir, le estoy dando la validez por una gestión más, ¿cierto? Porque los alcances del nuevo contrato que se está generando van a tener los mismos que en una próxima no conciliación, sino en una próxima firma del contrato. Si este contrato que ha vencido tenía 10 cláusulas, se supone que con la tácita de conducción, ese contrato, llamémosle imaginario, también se ha transformado por 10 cláusulas. En las mismas condiciones, en las mismas situaciones en las que se firmó, ¿cierto? Es que tácitamente se renueva el contrato, ¿ya? ¿Qué pasa cuando venden el bien alquilado? Enajenación quiere decir vender. Ocurre que si el contrato de alquiler tiene fecha cierta, fecha de conclusión quiere decir, y el arrendador vende el inmueble, ¿no? Vende el inmueble aún estando vigente un contrato de alquiler, el nuevo comprador debe respetar lo que existía previamente. ¿Sí? Debe respetar. Entonces, debe esperar que termine el contrato del inquilino, seguramente desocupará o en su caso renovarán el contrato, ¿cierto? A eso se refiere.
¿Ya? Ahora, eso con respecto a los bienes inmuebles. Cuando se trata de bienes muebles, ¿sí? No se aplica el tema de vender y que el inquilino siga con el bien mueble, no. Sino que el inquilino, al enterarse de que se ha vendido, debe devolver el bien, ¿no? Pagando la última mensualidad de alquiler y listo. Pero en el tema de alquiler de bienes inmuebles, cuando el propietario arrendador vende el inmueble, el nuevo comprador debe respetar los términos del contrato de alquiler en los que se haya suscrito entre las partes anteriormente. Mucho cuidado en el examen. Está prohibido el artículo 716 de nuestro Código Civil, de forma clara establece, no se pueden celebrar contratos mixtos, es decir, en un mismo contrato poner alquiler y poner anticrético, ¿cierto? Están prohibidos los contratos mixtos. De ser así, lo que va a ocurrir es declarar la nulidad del contrato de anticrético, ¿cierto? El contrato de anticrético, y dejar solamente como alquiler. ¿Listo? Bien. Eso es lo que vimos en el contrato de alquiler, chicas. Después, ¿qué vimos? Vimos el contrato de mandato. Igual, un contrato, no voy a decir cortito, pero un contrato no tan grande, un tema no tan ampuloso. Mandato o poder, no se olviden, el contrato de mandato o poder, ¿cierto? Entonces, acá es donde empezamos a conocer esos términos que manejamos, apoderado, mandatario, poderdante, mandante, aquí en este contrato. Y el contrato de mandato no es otro que aquel contrato por medio del cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante o por cuenta de otra persona, ¿cierto? Ahí aparece el mandante, que es el que otorga el poder, y el mandatario o apoderado, el que va a realizar con el poder los actos que le ha encargado el titular. Ese es el poder. ¿Cuál es la importancia que genera este contrato? Que quien es apoderado debe por responsabilidad realizar los actos que le han encargado tal cual dice el poder, sin exceder en sus facultades, ¿cierto? Porque caso contrario, el responsable de esos excesos no es el que le ha entregado el poder, sino es él mismo, el apoderado. ¿Por qué? Porque ha realizado actos para los cuales no estaba habilitado, ¿cierto? No estaba habilitado. Eso es algo que hay que cuidar. Ahora, ¿cómo reconoce el Código Civil en el tema del mandato o poder? El mandato puede ser expreso o tácito, ¿cierto? El mandato expreso puede hacerse por documento público o por documento privado. Acá hay una sugerencia que realizar, ¿no? El poder siempre se hace en documento público, el testimonio de poder siempre se hace en documento público. ¿Por qué el Código Civil dice que también se puede hacer por escrito? Se refiere a las famosas cartas notariadas, cartas poderes. ¿Ya? En la carta poder el notario lo único que hace es certificar la firma, nada más. Pero en el testimonio de poder como tal, debe ser escritura pública. ¿Listo? Se perfecciona con la aceptación del mandatario, es decir, si a mí me van a nombrar apoderado, yo necesariamente tengo que manifestar mi aceptación, ¿cierto? Bien. Cuando se habla de aceptación tácita del mandato entre ausentes, se establece pues que el apoderado o mandatario, por el ejercicio de su profesión, lo que hace es hacer los trámites o los procesos por cuenta de su cliente, quien después le entrega un poder y genera todo el proceso y todas las actuaciones necesarias.
Ahora, un dato muy importante. En el contrato de mandato o poder existen el mandato general y el mandato especial, independientemente del expreso o tácito, ¿no? El mandato general y especial es de la clasificación de las actividades que deben realizar, de los actos jurídicos que van a realizar los representantes legales. El mandato es especial para uno o muchos negocios determinados, es decir, nombrados. O es general para todos los negocios del mandante. ¿Sí? Pero el mandato general para todos los negocios del mandante solo implica actos de administración. ¿Ya? Cuando se trate de vender, hipotecar o de cualquier otra disposición. Hola, hola chicas, ¿me copian? Hola. Sí, doctor, creo que se ha desaparecido. Sí, creo que la señal se ha ido por unos segundos. Yo seguía hablando como lorito. Entonces les decía, cuando hablemos del mandato especial, estamos hablando que ustedes, si van a otorgar poder, determinen qué actos específicos va a realizar. Pero si hablamos de un mandato o poder general, estamos dando el encargo a la otra persona para que haga todos los actos, pero de administración nada más, porque cuando se trate de darle facultad para vender, para hipotecar, para garantizar, tiene que ser expresamente determinado en el poder. ¿Ya? Por este tema por la responsabilidad. Este tema por la responsabilidad, chicas. ¿Listo? Bien, esos son los temas que van a ingresar al segundo parcial. Esos son los temas que van a ingresar al segundo parcial. Todo lo que es ineficacia de los contratos, nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución. Vamos a ver el tema del contrato de venta, contrato de donación, contrato de arrendamiento, contrato de mandato o poder. ¿Qué más tenemos? Tenemos el contrato de sociedad civil, chicos, por favor. Anótense si es posible, que es sencillísimo. Es muy similar al contrato de sociedad comercial, con la única diferencia que no tiene fines de lucro, sino tiene fines de beneficios comunes. Son los profesionales, en este caso como nosotros, ustedes los abogados, que conforman sociedades civiles para constituir una firma legal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar sus conocimientos, prestar los servicios, cobrar sus honorarios. No es una actividad con fines de lucro, no están comerciando, no están haciendo un intercambio de bienes o servicios, están ejerciendo su profesión. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? Doctor, la anterior clase no estaba, no sé, quería preguntarle si dio algún trabajo porque o solamente se va a basar en la calificación del examen. No, les voy a subir un trabajito bien sencillo el día de hoy en la tarde a plataforma, ¿no? Que lo tienen que presentar hasta el día miércoles de la próxima semana. Ah, ya está bien, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra más? Está claro, por favor, repasen. Vuelvo a reiterar. Los temas que ingresan al segundo parcial. Ineficacia de los contratos. Ahí están la nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución. ¿Cierto? Rescisión, resolución. Después, contrato de compra-venta, contrato de donación, el contrato de arrendamiento que hemos visto, el contrato de mandato y el contrato de sociedad civil. Todo ese material, chicos, está en plataforma. ¿Listo? Y el día lunes, en el horario de costumbre, como ustedes saben, el examen se va a abrir en plataforma en el horario de clases. Voy a estar monitoreando por el grupo de WhatsApp. Ustedes deben reportar el ingreso y a la conclusión del examen. ¿Ok? Sí, doctor. Está bien, doctor. Listo, muchísimas gracias chicos y nos vemos el día lunes en el examen. Hasta luego, doctor. Sí, doctor, Chao, hasta chao, que luego. les vaya bien.